Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el tema de reactividad de compuestos orgánicos. Hoy vamos a ver los factores que afectan la acidez de los compuestos orgánicos. Y bueno, antes que nada vamos a hacer un recordatorio de la definición de lo que es un ácido y una base. Según Arrhenius, un ácido es aquella sustancia que puede funcionar como donadora de protones. Una base es aquella que funciona como donador de hidroxilos. Por otra parte, Bronsted y Lowry definen a un ácido también como un donador de protones y a una base como un aceptor de protones. Mientras que Lewis define a un ácido como un aceptor de pares de electrones y a una base como donador de pares de electrones. Y aquí vamos a ver que los compuestos orgánicos cumplen con al menos alguna de esas características para ser clasificados como ácido o como base. Y eso de que cumplen con al menos una es que si hay sustancias que cumplen con al menos dos. Bueno, con dos o más. Y bueno, la reactividad de las moléculas orgánicas depende de varios factores. El primero es que el medio en el cual se encuentran la concentración de protones e hidroxilos o bien electrones disponibles en el medio determina si se van a comportar como ácidos o como bases. Y entonces también dependen las moléculas de con qué se les haga reaccionar. Porque vamos a encontrar que todas las moléculas son más ácidas o más alcalinas que otra con la cual se les compare. Bueno, a veces son iguales. Pero bueno, todas las moléculas tienden a estar más disponibles sus electrones que en otra molécula o bien tienden a captar electrones con mayor facilidad o eficiencia que otra molécula con la cual se les compare. Sí es muy difícil encontrar dos moléculas que tengan el mismo comportamiento con respecto a la captación de electrones o la capacidad para ceder electrones. Y bueno, en dado caso que supongamos que se encuentran dos sustancias que son igual ácidas o alcalinas y por lo tanto no reaccionan y que sus electrones son muy similares, en dado caso también se puede dar una reacción. Y esto es cuando las reacciones tienen una diferencia de electronegatividades similares. Los compuestos, en las reacciones vamos a ver que hay un intercambio de átomos. Ese intercambio de átomos se da, por ejemplo, en la fosilización. Eso no es un ejemplo de sustancia orgánica, pero, por ejemplo, los alcanos, que no reaccionan ni con ácidos ni con bases eficientemente, sí reaccionan así con los halógenos. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad del enlace es muy similar la que hay en los alcanos y la que hay en los halógenos. Y bueno, entonces vamos a analizar grupos específicos, como lo habíamos mencionado en videos anteriores. Es necesario hacer esto porque las condiciones que determinan la acidez y la basicidad cambian mucho de un grupo funcional a otro. Comenzamos con el más ácido de todos, que son los ácidos carboxílicos, el más fácil de analizar. En esta clase de compuestos se encuentran los que tienen mayor acidez. Y en este caso vamos a tener que se debe esto a que son capaces de reaccionar directamente con los grupos hidroxilos y tienden a liberar también una carga positiva que normalmente viene siendo un protón después de que este hidrógeno pierde su electrón y se lo cede al grupo carboxilo. La pérdida del hidrógeno en forma de protón genera un anión llamado carboxilato, que se caracteriza por presentar resonancia de la carga negativa de un oxígeno al otro, donde el electrón del hidrógeno es deslocalizado y entonces esto le confiere mayor estabilidad a la molécula, porque recordemos que la localización puntual de las cargas es lo que tiende a hacer que sean inestables, y en este caso cuando la carga está deslocalizada, pues la molécula se estabiliza. Y entonces para eso el ion carboxilato entra en resonancia. Esto lo habíamos visto en el primer video de estructura de Lewis con esta diapositiva, de que tenemos el ácido acético y este protón, bueno, más bien, este hidrógeno va a tener una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Pero precisamente la presencia de este grupo ceto acentúa tanto la diferencia de cargas que este protón puede salir ya con una carga formal positiva y esto se queda con una carga formal negativa. Y esta carga negativa entra en resonancia con el grupo ceto, deslocalizando dicha carga entre un oxígeno y el otro. Y esta deslocalización es lo que le confiere estabilidad a la molécula. Y bueno, en muchas ocasiones quien actúa como base, aceptando los protones, en realidad va siendo el agua. Porque esta mentirita blanca de que sale un protoncito así, tal cual, no sucede en realidad en la vida diaria. En la vida diaria lo que sucede es que
cuando tienes un ácido con el agua, el ácido efectivamente se desprotona, pero ese protón no queda vagando en el espacio, sino que se le pega a una molécula de agua. Y entonces quien actúa como aceptor de protones va siendo el agua. Y por eso los ácidos carboxílicos son los grupos más ácidos de todos los grupos funcionales, porque reaccionan de manera muy similar a como lo hacen los ácidos inorgánicos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, cuando reacciona con el agua también genera un anión y un protón, un protón de manera similar como lo hace el ácido acético. La diferencia de lo que ocasiona que uno sea más ácido que el otro, aunque tienen los mismos mecanismos, es que esta base es menos, pues digamos que menos básica que esta, porque en esta no hay mucha disponibilidad de electrones libres, en este sí. Y bueno, los ácidos carboxílicos también pueden reaccionar con bases fuertes, generando también entonces, como en el caso de los ácidos inorgánicos, sales solubles en agua. Entonces aquí vemos entonces un ácido carboxílico, pero de mucho mayor peso molecular que el ácido acético. Cuando reacciona con el hidróxido de sodio, entonces también genera una sal que es soluble en agua y agua. Y entonces esta sal es una sal de ácido graso, mejor conocida como jabón. Y lo mismo sucede en el caso de los ácidos inorgánicos. Cuando reaccionan con el hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte, pues generan una sal que tiende a ser muy soluble en agua. Y bueno, pasando a otro grupo, los compuestos carbonílicos. Los compuestos carbonílicos son los que tienen nada más al grupo ceto, no, a diferencia de los ácidos no tienen el grupo alcohol. Y en esta familia se encuentran aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, derivados también por productos de condensación aldólica. Alcohólico es otro. Los hidrógenos en el carbono alfa adyacente al carbono carbonilo presentan propiedades ácidas y por lo tanto pueden ser sustraídos cuando se hacen reaccionar con una base apropiada. Cuando la base sustrae al protón, se genera una especie llamada enolato, el cual es un nucleófilo muy importante en la formación de productos de condensación aldólica. Entonces, en este caso, este es el grupo ceto de la molécula. Y los carbonos que estén pegados a ese grupo ceto van a ser carbonos alfa y se denotan así, carbonos alfa. Puede haber más de un carbono alfa, pero no, ahorita nada más nos vamos a enfocar a uno. Y bueno, una característica que tiene es que precisamente el oxígeno en el carbono carbonilo va a generar una diferencia de cargas parciales. Este va a estar cargado parcialmente con una carga positiva y con una carga negativa. Ahora, los carbonos alfa, por inducción de esta carga, le van a dar electrones a este carbono y ellos van a ostentar una carga positiva también. Y entonces, por ende, este carbono le va a robar sus electrones a este hidrógeno y este hidrógeno también va a tener una carga positiva. Todo esto por pura inducción de proximidad, ya que están cercanos los grupos. Y bueno, entonces vamos a ver el mecanismo de reacción de los carbonos carbonilos en el proceso de formación de la especie de resonancia. Bueno, entonces tenemos aquí entonces el carbono carbonilo y cómo por inducción genera un hidrógeno cargado ligeramente cargado con una ligera carga positiva. Bueno, carga parcial. Cuando se hace reaccionar con una base fuerte, la cual sí debe de poseer un carácter negativo bastante marcado, entonces vamos a ver que hay una interacción entre esta carga parcial positiva y esta carga negativa. Y entonces esta base se va a llevar a este protón, saliendo de esta manera, y esta carga negativa va a ser cedida al carbono que tenemos aquí. Ahora, recordemos que si pasas de un carbocatión a un carbanión, bueno, este no es un carbocatión tal cual, porque esta carga es parcial. Sin embargo, esta carga es absoluta, es decir, es una carga formal. Entonces, esta especie es de menor radioatómico y esta es de mayor radioatómico. Sobre todo si presenta sustituyentes voluminosos aquí, significa que entonces esta especie va a ser más inestable. Entonces va a tenderla a ceder hacia el grupo ceto que es cercano. Entonces, quedando de esta manera. Entonces, esta carga negativa pasa al grupo ceto, este doble enlace pasa al carbono alfa y esta especie pues es mucho más estable que esta. ¿Por qué? Porque si este grupo es grande, si los grupos sustituyentes aquí son grandes, van a tener impedimento estérico con este
carbanión, y es más estable el carbocatión. Entonces por esta razón se presenta la resonancia, y este grupo pues ya puede pasar a la forma alcohólica cuando la concentración de protones es relativamente alta. Y bueno, acidez de los alcoholes. Los alcoholes también presentan acidez, sobre todo los alcoholes alifáticos. Aunque presentan acidez, esta acidez tiende a ser muy baja. ¿A qué me refiero con baja? Que los pKs en los cuales se pierde el protón de la mayoría de los alcoholes está más arriba de 14, en la mayoría, no en todos los casos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el alcohol butílico. Entonces, en el butanol vemos que tenemos un grupo hidroxilo terminal y su pKa es de 16.1. Entonces, este pKa no se puede alcanzar si hay agua presente en el medio. Este protón no se va a perder si hay agua presente. Tiene que ser el alcohol anhidro, hacerse reaccionar con alguna base para que se pueda desprotonar. Aquí vemos entonces también un alcohol secundario, secbutanol, y vemos que su protón se pierde a un pH más alto todavía. Y en el terbutanol tenemos exactamente pues una regresión, por así decirlo. En el terbutanol el pH en el cual se pierde este hidrógeno es ligeramente más bajo que en el secbutanol. En esta diapositiva lo que quiero decir es que no va relacionado el pKa con la acidez de los alcoholes, porque dependiendo con qué se haga reaccionar el alcohol, la reacción puede ser más fuerte en unos que en otros. Por ejemplo, si se hace reaccionar con halógenos, el intercambio de este hidroxilo con cloro se hace más rápido que el intercambio de este. Y este pues es una posición intermedia. Entonces, el intercambio de este grupo, que sea grupo saliente, con cloro, es más rápido en los alcoholes terciarios, luego en los secundarios y hasta el último en los primarios. Mientras que la reacción con algunos metales puede ser más rápida en los primarios que en los terciarios. Entonces, en este caso, en los alcoholes, el pKa no va de la mano con la velocidad de reacción, que normalmente luego sí aplica. Bueno, los alcoholes suelen tener pKs mayores a 14, por lo que difícilmente pueden alcanzarse estos pKs. Bueno, estos pHs en los cuales reaccionan en medio acuoso. Entonces, para la desprotonación de los mismos para la formación de los alcóxidos, que es la forma desprotonada, se usan bases muy fuertes, tanto hidróxido de sodio como sodio metálico, pero es necesario que estén en una forma anhidra. La identificación de alcoholes entonces se suele hacer normalmente con sodio metálico, ya que esto lleva a la formación de burbujas de hidrógeno que son muy fáciles de visualizar. Comúnmente la forma de obtener un alcóxido es hacer reaccionar el alcohol con sodio metálico. Sin embargo, se debe tener en cuenta que por precaución el alcohol debe estar completamente anhidro, es decir, no contener ni trazas de agua, ya que el sodio reacciona violentamente con el agua. Recordemos que se libera hidrógeno de esta reacción y la reacción del sodio con agua es lo suficientemente exotérmica que puede incendiar el hidrógeno y esto podría ocasionar una explosión. Entonces también se tiene que tomar en cuenta, bueno, aquí regresándome tantito, en el laboratorio de química orgánica es importante desechar esta reacción hasta que el sodio ha sido retirado completamente o se ha reaccionado completamente, porque ha habido ocasiones en las que arrojan el sodio metálico al recipiente de desecho y entonces la liberación constante de hidrógeno puede ocasionar una explosión. Entonces por eso es importante tomar en cuenta este paso. Y bueno, la presencia de los grupos cercanos también influye en la acidez del alcohol. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el etanol, pero tiene en la posición beta, porque este carbono es el carbono alfa, y entonces este es el carbono beta. Y este sustituyente es el sustituyente sulfidrilo o mercapto. Entonces, por eso este compuesto se llama beta mercapto etanol y tiene un pK de 9.6. Ahora, si tenemos también en la posición beta, este va siendo el hidroxilo, este es el carbono alfa, carbono beta, y en el carbono beta, en vez de tener un sulfidrilo, tenemos una amina, vemos que la amina ocasiona más o menos el mismo efecto en cuanto a la reducción del pKa. Esta cosa es bastante tóxica, de hecho puede ser mortal si se inhala. Es un líquido bastante volátil y es mortal si se inhala en grandes cantidades. Debe manejarse en campana. Y bueno,
Los valores de pK para algunos alcoholes, nótese que la halogenación de los mismos ocasiona que aumente su acidez. Entonces aquí tenemos al metanol y el etanol. Estos dos son alcoholes primarios, tienen un pK de 15.5 y 15.9 más o menos, entonces son muy similares. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos un halógeno cercano, 2-cloretanol? Vemos que el pK desciende. Si tenemos ahora un alcohol con 3 halógenos, trifluoroetanol, entonces el pKa desciende más. Isopropanol, 18. Terbutanol, 19. Clorohexanol, 18. Y fenol, 10. Este es uno de los pocos y que presentan una desprotonación a pHs menores a 14. Ahora, noten esto. El trifluoroetanol tiene un pK pues de 12.4, pero de todos modos desciende más el pK con la adición de un grupo sulfidrilo o de un grupo amino. Vean que estos ocasionan un descenso muchísimo mayor en el pK que la adición de halógenos. Y bueno, esto sucede porque estos grupos no son tan buenos aportadores de electrones y nada más tienen el efecto de atracción, mientras que los halógenos, sí aportan electrones y por lo tanto disminuyen muy poco el pK porque aportan electrones. Entonces son ácidos, pero aportan electrones, entonces no son tan ácidos. Y bueno, el fenol, sí nada más tiene el efecto de atraer electrones y por eso el pK desciende mucho. Y bueno, reacción del etanol con el sodio metálico. Se puede conocer la presencia, se puede llevar a cabo el reconocimiento de la presencia de alcoholes mediante la liberación de burbujas de hidrógeno cuando estos alcoholes se hacen reaccionar con sodio metálico. Y entonces se libera hidrógeno en forma gaseosa. Ahora toca turno de hablar de las aminas cuaternarias. Las aminas en forma neutra tienen un par de electrones libre, que puede ser cedido para formar un nuevo enlace. Cuando esto sucede, el nitrógeno cuaternario resultante adquiere una carga positiva, lo que resulta en una formación de una sal de amina cuaternaria. Este proceso puede ser revertido si la amina cuaternaria se hace reaccionar con una base fuerte. Bueno, con que pase de 10 el pH de la base disuelta en agua, con eso se considera fuerte, lo que conduce a la generación de una amina neutra. De este doble proceso se pueden concluir que en forma neutra las aminas se comportan como bases o nucleófilos y en forma de amina cuaternaria se comportan como ácidos. Y aquí tengo que recalcar que precisamente cuando se forman una amina cuaternaria se identifica muy fácilmente por la carga positiva. Las aminas cuaternarias se pueden formar fácilmente en la presencia de un ácido fuerte. Y aquí vemos, por ejemplo, el aminoácido glicina. El aminoácido glicina, en presencia de un ácido fuerte, sería aquí más o menos la forma más habitual de la glicina. Si se hace reaccionar con una base fuerte, aquí este amino pierde uno de esos protones y ese protón se va con la carga positiva. Entonces la amina se desprotona. Y esta misma, si se hace reaccionar con un ácido fuerte, entonces la amina se vuelve a protonar. Ahora, en este caso, la amina, si se hace reaccionar con un ácido fuerte, la amina no reacciona. El que va a reaccionar es el carboxilo. El carboxilo se va a protonar. Mientras que en estos dos está desprotonado, aquí está protonado. Y entonces vemos que en un pH relativamente bajo vamos a tener a la amina protonada. Y solamente en pHs altos vamos a tener a la amina desprotonada. Y entonces es el mismo mecanismo. Tenemos aquí una amina, esta es una amina terminal en este caso. Al hacerla reaccionar con una sal, vemos que se forma, con una sal específica que tiene que ser el nitrito de sodio, se forma entonces aquí el grupo nitrilo. Igual aquí vemos también la formación de la amina cuaternaria que sucede a pHs más altos. Pero bueno, como conclusión, aquí lo que quiero resaltar es que cuando el nitrógeno tiene 4 enlaces va a ostentar una carga positiva, algo que ya hemos visto en otras presentaciones. Bueno, la acidez de alquilos terminales. El hidrógeno de los alquinos terminales tiene una acidez apreciable debido al efecto de electroatractor que ejerce el triple enlace sobre el hidrógeno. Por esta razón, en presencia de bases fuertes o metales alcalinos en estado puro reaccionan con facilidad, de tal manera que la triple ligadura terminal puede reaccionar también con sodio metálico. El alquino terminal puede generar un ion llamado acetiluro, el cual se comporta como un nucleófilo.
Y entonces aquí vemos el alquilo terminal, aquí vemos el hidrógeno, cómo reacciona con sodio metálico, y entonces aquí el sodio se adhiere a la triple ligadura y también se lleva a cabo la liberación de hidrógeno. Entonces este protón se puede desprender como si fuera un alcohol, gracias a que esta triple ligadura tiene efecto electroatractor, y el electrón de este hidrógeno va a ser atraído hasta esta triple ligadura y este se puede desprender como protón. Bueno, y aquí vemos otra reacción del hidrógeno terminal de los alquilos. Aquí entonces tenemos otro alquilo que se pierde este protón a un pH de 25. ¿Cómo puede reaccionar con bases muy fuertes? Que esto, por ejemplo, esto es amoníaco desprotonado. Bueno, desprotonado con sodio metálico. Y entonces esto lleva a cabo la liberación de amoníaco y la adherencia del sodio a la triple ligadura. Igual, en este caso, aquí vemos cómo también tiene esta sal. Esta sal reacción con los halogenuros de alquilo, y como entonces se puede llevar a cabo una extensión de la cadena, pues por adición, bueno, por intercambio de estos dos iones se lleva a cabo la neutralización. En realidad este proceso que se lleva a cabo con las triples ligaduras se puede utilizar para precisamente hacer de mayor peso molecular los hidrocarburos, sin necesidad de disponer de este triple enlace. Y bueno, aquí vemos la acidez de algunos alquenos y alquinos. Bueno, los dobles y triples enlaces generan un déficit de electrones, lo que se traduce como un grupo electroatractor o bien aceptor de electrones. El metano, como es un carbono rodeado de hidrógenos, pues tiene muchos hidrógenos disponibles. Entonces la probabilidad de que pierda un protón es mínima. El protón del metano se pierde hasta un pH de 59. En el caso del etano, pues ya tiene un protón menos cada carbono. Entonces el hidrógeno pues se pierde con relativamente más facilidad. Pero 10 unidades en la escala de pH, cuando estás hablando de 50, es muy poco. Es 20% nada más. El eteno, ya tenemos una reducción mayor, también un avance del 20%. En el etino ya vemos una reducción exactamente a la mitad, un 50% en el cual se pierde el protón. En el caso del propano, tiene un pH muy similar al etano. En el eteno, también en el propeno, también vemos una reducción, aunque tiene un pK muy similar al eteno. En el propino vemos que también, al igual que el etino, tiene un pK muy similar. Y entonces vemos que precisamente al formar dobles y triples enlaces, el pK disminuye mucho. Y aquí está nada más el amoníaco como para comparar. Precisamente para que el amoníaco pierda su protón y reaccione con sodio, pues tiene que generarse un pH de 34 para que se pueda formar. Para que se pueda formar este grupo. Para eso entonces es necesario que el amoníaco reaccione con sodio metálico. Y bueno, ¿cómo se comportan los alcanos, alquenos y alquinos comparados unos con otros? Los alquinos son los más reactivos de todos los hidrocarburos, sin tomar en cuenta que algunos pueden presentar heteroátomos. Seguidos de los alquenos, luego los compuestos aromáticos y finalmente los alcanos son los que menos reaccionan de todos los compuestos. Los compuestos aromáticos, a pesar de ser alquenos y múltiples alquenos por cierto, presentan muy poca actividad debido a que el anillo aromático les confiere bastante estabilidad, siendo más estables que un alqueno tradicional, pero son más reactivos que un alcano. Sin embargo, el anillo tiene el efecto de potenciar la acidez de los carbonos alfa que estén unidos a dicho átomo. Perdón, a dicho anillo aromático. El ejemplo más claro es el fenol. El fenol se llama también ácido fénico, y se le llamó ácido fénico primero que fenol porque se pensó que era un ácido. Porque este protón se puede perder, bueno, se puede desprender porque los electrones, más bien el par de electrones de este enlace, se pueden deslocalizar fácilmente en el anillo aromático. Y precisamente también el fenol es tan ácido que puede reaccionar con hidróxido de sodio aún en presencia de agua, ya que el pK en el cual esta reacción se lleva a cabo es de 10. Otro que tiene un efecto muy similar pues es por ejemplo el sustituyente sulfidrilo. Entonces aquí vemos que tenemos el efecto de que tenemos la electroatracción de aquí y tiene un protón. Entonces a diferencia del oxígeno,
los electrones de no enlace de este azufre están menos disponibles que los del oxígeno, por lo tanto entonces este pK es menor. Y lo mismo sucede pues si tienes el amoníaco ahí unido. Entonces en el caso de la anilina pues también la reducción del pK es muchísimo mayor. Bueno, los valores de pK para algunos compuestos aromáticos. Vemos que el benceno pierde su protón, el que sea, pierde un protón y la carga positiva se deslocalizaría dentro del anillo aromático a un pH de 43. Mientras que en el tolueno, este metil pierde su protón a un pH de 40. Porque el carbono que tiene aquí, pues también tiene electrones que pueden estabilizar un poco el hidrógeno. Pero ¿qué pasa si tienes dos grupos fenilo ahí? Este carbono perdería su protón a un pH de 32.5. Y si tienes tres, este carbono que está aquí en el centro pierde el único protón que tiene, lo puede perder a un pH de 30. Y este pH, pues como lo vemos, no es sí parece muy alto para alcanzarse con agua. Obviamente con agua no se puede alcanzar, pero esta cosa no es soluble en agua tampoco. Entonces este pKa solamente se alcanza en ausencia de agua y haciéndolo reaccionar con bases fuertes como sodio metálico. Pero se puede perder este protón. Y entonces vemos, por ejemplo, este otro que pierde su pierde su protón a pH de 16 y en este otro caso que pierde su protón a pH de 20. Y ya para terminar, los hidrógenos alfa en grupos electroatractores. Cuando se tienen hidrógenos alfa en un grupo electroatractor, particularmente algunos grupos nitro o ciano, se observa un incremento en la acidez de estos hidrógenos, con los cuales, de forma análoga a lo que ocurre con los carbonos carbonilos, en presencia de una base conveniente, podemos generar los famosos enolatos correspondientes. Y entonces aquí vemos que este es el carbono del nitrilo y este es el carbono alfa y este protón es el que se puede perder a un pK de 25 de manera muy similar como sucede con el triple enlace en el caso de los alquinos. Y entonces aquí también se puede formar un enolato con el nitrilo. Y entonces a diferencia de cuando el nitrógeno tiene 4 enlaces que tiene una carga positiva, cuando el nitrógeno nada más tiene 2, pues va a ostentar una carga negativa. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.